Si nos pueden hacer con un dedito para arriba. Muchas gracias por su Agradeceríamos. autorización. Claro. Y bueno, ahora sí, eh, como les contaba, bueno, es un agrado, hoy día me toca ser de moderador de este webinar y darle la bienvenida, agradecerles el tiempo y disposición tanto para ti, Segundo, como a Camilo, al menos que están aquí presentes y que asumimos que se ir sumando más gente a lo largo de la jornada para poder presentar estos datos, también dar las excusas pertinentes de parte de nuestro director, que está ahora ejerciendo otras responsabilidades desde lo que es la dirección de la DICE y POS que comprendemos, pero que también agradece también la preocupación, la importancia y la relevancia que le dan y el interés que tienen en la metodología constantemente. Entonces, desde ahí, un par de invitaciones solo por si acaso. Invitamos a mantenerlos con sus micrófonos silenciados. Tienen habilitado también el chat para poder ir haciéndonos preguntas. Y eso, que tengamos una muy buena bienvenida. Hoy, de manera súper general, también nos van a acompañar a lo largo de la jornada, especialmente Tomás González, que es compañero del equipo también, que maneja la metodología hace un par de años y eso, vamos a iniciar con el webinar, así que ahí primero voy a compartirles pantalla para poder darle un inicio a la actividad del día de hoy, a lo que les venimos a presentar. Y acá. Y agradecería si me pueden hacer algún gesto o algún emoticón si se ve bien la presentación, se ve bien la proyección, no hay nada que esté fuera de lugar, si se entiende y se ve bien todo lo que se presenta en la imagen para poder iniciar. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar en pos también del tiempo de todos y para que también podamos sacarle el mayor provecho a la jornada. Bueno, como les decía, el webinar se llama o lo titulamos como sigue la huella del aprendizaje y servicio en la Universidad Católica Silva Enrico en La Silva, considerando también este año particular en el que estamos de acreditación, de término de PD y otros responsabilidades institucionales que tenemos. Y hoy día tenemos el agrado de presentarles y hacer un primer acercamiento quizá a ciertos datos que se han ido levantando o que los estudiantes, que las experiencias nos han ido presentando, mostrando a lo largo de cómo la metodología contribuye, es un aporte para la formación de los y las estudiantes. Entonces, en el primer momento voy a dejar aquí a mi compañero Tomás para que nos vaya contando un poquitito lo que vamos a ver en este primer momento de la jornada. Buenos días. Mm, Eh, Ahí sí cambió la Muchas diapositiva. gracias, David, por la presentación, ¿cierto? Partir primero por cuáles son los cuestionarios que son parte de los datos que les vamos a presentar hoy. Primero, bueno, creo que todos han hecho aprendizaje y servicio, más o menos se han acercado a la metodología, ¿cierto? Desde la dirección. Entonces nosotros aplicamos una serie de cuestionarios que la verdad es que son tres, ¿cierto? Que son cuestionarios autoaplicados para los estudiantes que buscan conocer principalmente cómo se ven influenciadas sus emociones, sentimientos, motivaciones y propósitos vitales a lo largo de la experiencia y del semestre sobre todo. Por eso son tres, porque el primer cuestionario es antes de que los estudiantes inicien sus experiencias. Entonces estos cuestionarios lo que buscan son más o menos como expectativas, ¿cierto? Cómo creen que se van a sentir, cómo van a trabajar, ¿cierto? Cuáles son sus temores principalmente. El segundo cuestionario es como un intermedio, ¿cierto? Que es mediante el desarrollo. Y el tercero es una vez que finalice. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ver cómo va fluctuando sus sentimientos, sus emociones, sus motivaciones y sus propósitos vitales junto con la experiencia de aprendizaje y servicio. Justo acá en la presentación aparece como en este teléfono, ¿cierto? Porque el cuestionario los estudiantes lo pueden completar bueno, con conexión a internet, desde un computador y desde un celular o una tablet. Cualquier dispositivo que tenga conexión a internet y un navegador. Eso. No sé si puedes seguir, David, a la próxima, por favor. Vamos a guardar acá, parece. Bueno, entonces los primeros resultados, lo que les vamos a mostrar ahora son la información, ¿cierto? Principalmente de qué es lo que recoge. No les vamos a mostrar todas las escalas, ya, porque si no tendríamos que tener una jornada de trabajo mucho más larga, sería una mañana completa, por ejemplo, para poder mostrar todos los resultados de todas las escalas que toma el cuestionario, entonces les vamos a mostrar algunas. Pero
también queremos comentar cuáles son las dimensiones que toma el cuestionario. Las primeras son el positive and negative, que son todas las emociones positivas y negativas, ya que es un set de preguntas de 10 emociones positivas, 10 emociones negativas más o menos, que los estudiantes responden en una escala Likert, con puntos del 1 al 5, donde es para nada y la otra es completamente. La trascendencia del ser, ¿cierto? Que es ver cómo el estudiante trasciende en el tiempo. También vemos la motivación del servicio, qué tan motivados están los estudiantes, terminan motivados, sus objetivos de vida, ¿cierto? Con el life goal, que ahí vemos los económicos, los sociales, los políticos, los religiosos, los estéticos, etcétera. Sus objetivos de vida creativos, también el Meaning in Life, que ese viene a ser más que nada como la búsqueda y presencia de objetivos vitales que tienen los estudiantes, las características de sus propósitos vitales y el enfoque del propósito de vida. Principalmente esas son las escalas que mide el cuestionario, ¿cierto? Son datos más que nada cuantitativos, donde los estudiantes van diferenciando entre lo que vieron al comienzo o lo que creen que pueden experimentar en este cuestionario, que sería el T1, ¿cierto? Y cómo terminan, ¿cierto? En T3 cuando finaliza su trabajo, ¿cierto? Y su proyecto de aprendizaje y servicio que vendría a ser al final del semestre. ¿Puedes seguir, David, para mostrar los primeros? Entonces, ¿cómo evolucionan las emociones positivas principalmente durante el semestre? No las colocamos todas porque si no también sería un gráfico demasiado grande. Entonces seleccionamos seis emociones, ¿cierto? Que son interesado, emocionado, entusiasmado, alerta, inspirado y activo. ¿Ya? La línea azul es como, esto es un promedio, ¿cierto? Ponderado desde acá, desde el ABC Lab y la Dirección de Innovación, Creación y Emprendimiento y la DIPOS, ¿cierto? Para poder dar cuenta, ¿cierto? La escala del instrumento va desde el para nada, que sería el 1, hasta el 5 completamente. Y la línea naranja es la línea cuando finaliza ya el aprendizaje servicio. Entonces, si nos damos cuenta, las emociones positivas comienzan muy altas, ¿cierto? Si la vemos en comparación con T3, ¿cierto? Que parece como que bajan, ¿cierto? Entonces, a la primera podría decir que los estudiantes ya no se sienten, no sienten emociones muy positivas, lo cual también puede ser una interpretación. Pero esto también da cuenta de que los estudiantes regulan sus emociones, ¿cierto? Sus emociones positivas. Por eso también se ve esta disminución. Por ejemplo, ya no se sienten tan alertas, ¿cierto? Porque ya vivieron la experiencia, ya no es algo nuevo, ¿cierto? Esto pasa principalmente con los estudiantes de primer año. Estos son, también, se me olvidó recalcarlo para dejarlo bien claro, estos son solamente datos 2024, ¿ya? No son datos no son los datos históricos del aprendizaje de servicios, solamente quisimos tomar los datos 2024 para hacer este ejercicio. Otro punto importante son la cantidad de respuestas que también pueden dar cuenta de las variaciones que estamos viendo en el gráfico. Para T1 principalmente, si mal no me recuerdo el número, tenemos más de 200 respuestas, ¿cierto? Del universo total de estudiantes que hace aprendizaje de servicios versus T3, ¿ya? Que es cuando terminan. Ahí nosotros tenemos una baja de respuestas que también es considerable, más o menos como 150 respuestas, 130 respuestas que tenemos, lo cual también da cuenta de esto, ¿cierto? No podemos decir efectivamente que son las mismas personas. ¿Ya? ¿Puedes seguir con el otro, David? Bueno, como vimos las emociones positivas, las emociones negativas, ¿cierto? Aquí ya como un poquito se muestra mucho más. Las emociones negativas de los estudiantes, también seleccionamos solo algunas: asustado, avergonzado, nervioso y temeroso. Acá, por ejemplo, nos damos cuenta que en T1, ¿cierto? Esta barrita azul, las emociones también son casi nada. Igual los estudiantes no se sienten, no sienten estas emociones tan fuertes antes de comenzar el aprendizaje de servicio, lo cual también disminuye o se regula, ¿cierto? Al terminar el aprendizaje de servicio, ¿cierto? Las puntuaciones son considerablemente más bajas, ¿cierto? Ya entre casi nada y el para nada, principalmente. Esto también refleja un proceso de adaptación emocional, ¿cierto? En general, tanto las positivas como las negativas, que viven los estudiantes, porque pueden superar los temores, ansiedades iniciales a medida que avanzan la actividad, ¿cierto? Vamos regulando estas actividades después del trabajo con la comunidad.
Puedes pasar al otro, David, por favor. Bueno, entonces también vamos a ver cómo evolucionan los objetivos de vida de los estudiantes. Bueno, acá el gráfico no lo muestra bien, pero la primera emoción es lograr un alto estándar de vida, si no me equivoco. Obtener un trabajo bien pagado, un nivel de vida alto y ser dueño de un negocio. Ya seleccionamos estos objetivos de vida principalmente. Esta escala se mide de manera distinta, ¿cierto? Desde el 0 al 5, donde 0 es no relevante en mi país. Ya, y después terminamos en completamente. Acá nos damos cuenta que los estudiantes principalmente van teniendo sus puntuaciones en T1, ¿cierto? Son puntuaciones también entre el bastante y el mucho, ¿cierto? Principalmente, las cuales también se van regulando a raíz de la experiencia que tuvieron los estudiantes. Por ejemplo, la importancia del reconocimiento profesional sigue siendo alta, ¿cierto? Que es la primera, que es lograr un alto reconocimiento luego de las experiencias de aprendizaje-servicio, ¿cierto? Lo cual refleja que sus prioridades y emocionales o personales, después de la experiencia, se van revalorizando en otros aspectos de la vida o de la carrera profesional, ¿cierto? Ya no es tan importante tener un trabajo bien pagado, sino eh, se van enfocando en otras cosas. Pero, por ejemplo, el trabajo bien remunerado mantiene su relevancia en los estudiantes luego de la experiencia y también muestran que un deseo por la seguridad económica sigue siendo una de las preocupaciones clave de los estudiantes. Ya, esos también son objetivos de vida importantes de todos los estudiantes de la universidad. Acá es lo mismo, ya que lo que vimos delante, las respuestas también van variando considerablemente entre T1 y T3. ¿Ya? Voy a pasar al siguiente, David, por favor. Bueno, ¿y cómo evoluciona el sentido de vida de los estudiantes? Acá ya es un poquito más lineal, ¿cierto? Primero los sentidos de vida de los estudiantes, cómo estoy buscando el sentido de mi vida, siempre estoy buscando el sentido de mi vida, busco algo que me haga sentir que mi vida tiene sentido, estoy siempre buscando algo que haga que mi vida tenga sentido y estoy buscando un objeto o misión en la vida. Ya, esta escala se mide del 1 al 7, desde absolutamente falso hasta totalmente verdadero. Acá nos damos cuenta que en T1, ¿cierto? La barrita azul, para la mayoría de todas, para la mayoría de todas los sentidos vitales, ¿cierto? Los sentidos de vida están más bien entre el, no sé, ni verdadero ni falso, y el más bien verdadero, ¿cierto? Están casi hasta el punto más superior. Acá nos damos cuenta, por ejemplo, que entre T1 y T3 se observa una disminución más o menos general de los promedios de todas las afirmaciones relacionadas que tienen que ver con la búsqueda del sentido vital. Ya, esto sugiere que si bien la búsqueda de sentido sigue siendo presente para los estudiantes, esto ha perdido más o menos fuerza con el tiempo o evoluciona hacia formas más concretas, ¿cierto? Ya no lo buscan, sino que lo tienen más presente, ¿cierto? Este cambio podría estar vinculado a una mayor claridad personal. Eso se puede venir también derivado de los ajustes contextuales o transformaciones en las prioridades vitales de los estudiantes que sufrieron gracias a las experiencias de aprendizaje-servicio, gracias a esos proyectos que se vinculan con una comunidad, ¿cierto? Y se dan cuenta de más cosas. Voy a pasar a la siguiente, David. Creo que está llegada. ¿Por qué es importante medir estas dimensiones para el aprendizaje-servicio? ¿Cierto? Destacar el valor de estos cuestionarios nos permite poder tomar decisiones a posteriori sobre los proyectos de aprendizaje y servicio, ¿cierto? Ofreciendo una visión integral y precisa de la situación, donde los estudiantes expresan sus opiniones, experiencias, ideas sobre diversos aspectos de su vida académica y personal, ¿ya? Permite obtener información valiosa tanto para la universidad, para la facultad y para las carreras, de las necesidades, adaptaciones o prioridades de los estudiantes que desarrollan. Lo que nosotros les mostramos principalmente son algunos aspectos, ¿ya? Lo que también les quería comentar con esta información es la profundización que pueden llegar a tener las escuelas, ¿cierto? O también los mismos estudiantes, académicos e investigadores con esta información, ya que, si no me equivoco, David más tarde lo va a mencionar también, ¿ya? Esta información se puede andar mucho más. Ya, ¿cierto? ¿Cómo va cambiando? Por ejemplo, nosotros no le mostramos T2, pero cómo es ese cambio intermedio, ¿cierto? Que puede servir como el regulador,
¿cierto? O cuando ya no lo vemos solamente en un año, sino que lo vemos a nivel más general, ¿cierto? De la universidad. Eso principalmente quería dejarlo un poco más claro. No sé, ¿sabéis si las preguntas, vi que hay preguntas, las vamos a responder al final o cómo es, David, el proceso? Y hay un espacio al final para responder todas las dudas, consultas que puedan ir teniendo y que nos pueden ir dejando en el chat, sobre tanto lo que les está comentando recién Tomás, sobre los datos, sobre consultas que puedan tener sobre ello y también por lo que vamos a presentar en unos minutitos más. Así que ahí después Genial. las vamos a ir considerando todas sus preguntas y agradecemos todas las que van llegando al chat. Yo por estar presentando no las puedo ir viendo, pero ahí me sobran que hay varias preguntas. Gracias, David. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, y hasta aquí llego. Ahora David les va a compartir, porque aparte de tomar este cuestionario, ¿cierto?, de autoaplicado de los estudiantes y estos datos, también nosotros tomamos la parte de la reflexión, ¿cierto? Mediante un modelo de reflexión colaborativa. No sé si han tenido el agrado de poder aplicar este instrumento y hoy día David les va a mostrar unos resultados también que son bastante interesantes, que van más o menos como en la misma línea de lo que les acabo de presentar. Así que ahí, David. Bueno, muchas gracias, Tommy. Bueno, como bien decía Tomás, bueno, ahora les vamos a contar un poquito sobre los resultados que tiene el modelo de reflexión colaborativa, que, bueno, veo que ahí están varias de las personas de educación, también vi que hay gente de la Facultad de Ciencias, de Ciencias de la Salud, pero contarles que a nivel institucional y dentro del marco del procedimiento de aprendizaje y servicios se potencia o se busca desarrollar procesos de reflexión colaborativa que nosotros como dirección o como grupo que orienta, o como unidad encargada de orientar todos los procesos de aprendizaje, ya venimos trabajando con un modelo hace varios años que ya todos conocen, que han visto, pero esta vez me quiero centrar en las dimensiones de análisis y ver cómo se van desarrollando las reflexiones y el pensamiento crítico, la reflexión crítica en los distintos estudiantes y primero, sin entrar a profundizar y contarles todo el modelo, solo nos vamos a centrar en las dimensiones de análisis de las reflexiones, que son cuatro, que son tomadas desde los principios de John Dewey, que nos establece primero cuatro niveles. Una que es una reflexión inicial, que es mucho más inicial, mucho menos descriptiva, perdón, mucho más superficial, donde no hay como una reflexión crítica del proceso, son limitándose a describir situaciones, enumerarlas de manera súper, eh, ¿cómo decirlo?, poco enriquecedora para el proceso, son descripciones muy generales, sin gran aporte, que esto dentro de los postulados del autor que tomamos de influencia se establecen como reflexiones más iniciales, reflexiones como muy eh, embrionarias, si las quisiéramos decir de alguna forma. Después tenemos reflexiones que son más descriptivas, que es como el segundo nivel, donde ya hay un detalle más completo sobre las situaciones, pero aún sin una profundidad analítica, es decir, es mucho más descriptiva, mucho más profunda, pero tampoco se llega a analizar estas temáticas o estas descripciones que vamos dando para poder vincularlas con la teoría y la práctica dentro de cada uno de los ejercicios profesionales. Después ya tenemos como el salto a un tercer nivel, que es una reflexión mucho más rica, mucho más potente, que son las reflexiones analíticas que nos establece, que es donde ya por fin hay una articulación y se vinculan o se conectan los conocimientos que van adquiriendo cada uno y cada uno de los estudiantes, tanto en la cátedra en la que están, como también a lo largo de toda su formación profesional, porque aquí sabemos y tenemos experiencia de aprendizaje de servicio en estudiantes de primer y segundo año como en estudiantes de último año. Entonces, todos los conocimientos y como la formación es un proceso continuo, pueden ir enriqueciendo el proceso y los aplican para la comprensión un poco más eh, analítica, si le quisiéramos decir, de las situaciones, los fenómenos los que describen. Y por último, tenemos el nivel ideal de reflexión, que son estas reflexiones críticas con un pensamiento mucho más crítico, donde se hace un análisis crítico y una evaluación sistémica de todas las situaciones, es decir, hago una reflexión sobre mi propio proceso reflexivo, tengo conocimientos profundos, soluciones innovadoras y soy consciente de todo este proceso.
Y obviamente todas estas reflexiones también, muy similar a los cuestionarios que comentó Tomás recién, se van viendo a lo largo de 3 momentos: antes de la experiencia de aprendizaje-servicio, durante la experiencia de aprendizaje-servicio y una vez finalizada la experiencia de aprendizaje-servicio. Para ello, en los años 2023 y 2024 estuvimos trabajando con este modelo y también con las reflexiones que nos fueron llegando de distintas carreras, y ahora les vamos a presentar un par de resultados interesantes sobre cómo este modelo ayuda a fortalecer los procesos reflexivos, en este caso haciendo una comparativa a nivel institucional, que es el gráfico que van a encontrar a la derecha, a la izquierda de mi pantalla. No sé si será también a la izquierda de la suya, espero que sí. Y a la derecha van a encontrar el gráfico que representa a la facultad en general. Aquí, más que entrar a ver detalles por carrera, nos vamos a centrar en las facultades de nivel mucho más macro, que fueron también las distintas carreras que participaron durante todos estos 2 años al menos con este modelo, para poder ver cómo desarrollamos los procesos. Que primero contarles sobre la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, es súper interesante lo que pasa en la Facultad de Ciencias Sociales, porque hay que destacar un par de cosas. Generalmente, o en todas las facultades que vamos a ver en unos minutitos más, hay una tendencia de que se va desarrollando y fortaleciendo el proceso reflexivo de los y las estudiantes, a lo largo de la experiencia. Es decir, parten en los primeros momentos, antes de acercarse a las experiencias, con reflexiones más descriptivas o cercanas a lo que podrían ser con elementos de análisis, pero terminan mucho más cerca de reflexiones mucho más críticas. Pero es algo súper interesante que pasa en este caso, es que en el desafío social, que es el foco que está aquí con naranjito que pueden ir viendo, es un caso que se desordena en relación a la media nacional, y eso se puede deber a que hay una mayor dificultad o una mayor comprensión de ver de manera crítica, de manera reflexiva, las dificultades sociales, las problemáticas sociales que se pueden ir abordando. Sería interesante poder visualizar esto mucho más en detalle, pero nosotros, por la experiencia y por los datos de donde vienen, tenemos la impresión, o podemos visualizar, que se pueda deber a que estas experiencias y los datos que tenemos recogen a estudiantes desde primer año, segundo semestre, hasta segundo año, segundo semestre. Es decir, estudiantes recién que están en su proceso de formación como futuros profesionales. Entonces quizás por ahí puede ir una explicación de por qué les cuesta más visualizar estos desafíos sociales de una manera mucho más crítica. Ahora sí, es súper interesante también el contraponerlo a la situación que pasa acá en el proceso educativo, que es esto: cómo soy protagonista y agente de mi propio aprendizaje, que son muy similares a los valores institucionales, donde efectivamente tenemos estudiantes que son mucho más críticos con sus aprendizajes durante la formación, de manera mucho más crítica, para poder tener una noción mucho más compleja de su formación. Estos son un par de datos o reflexiones interesantes que podemos ir sacando de esta información. Lo mismo pasa, y aquí yo sé que hay ahí tenemos conectado a varias gente en la Facultad de Educación, que también aquí tenemos la comparación de cómo se evoluciona, o cómo se puede hacer una comparativa de los procesos reflexivos desde cada uno de los momentos. Y ¿qué podemos destacar? Primero, destacar que en los segundos ciclos, es decir, durante la experiencia, que son todas las barritas que están al medio en cada uno de estos colores, son valores mucho más que representan o reflejan el proceso institucional, puesto que demuestran o dan una visión que es una reflexión mucho más sólida durante el proceso de la experiencia. Eso se puede deber especialmente a que generalmente las experiencias de aprendizaje y servicio que tenemos en la institución, generalmente en la Facultad de Educación, tienden a ser de prácticas iniciales, prácticas intermedias, prácticas profesionales, donde hay una mayor vinculación durante toda la interacción con los socios comunitarios a nivel de tiempo. Es decir, que pueden permitir una mayor visión desde los desafíos sociales, de la comprensión de la comunidad y de los procesos de aprendizaje. Obviamente aquí es súper interesante el fenómeno, la situación que se pueda dar en lo que es el grupo de trabajo y su integrante, y las relaciones, porque hay una entre el primer y segundo ciclo, es decir, antes de la experiencia y durante, hay una mayor dispersión de cómo se reflexiona y se analiza críticamente mis interacciones con las personas
que interactúo durante el proceso, que puede llamar la atención o puede ser un aspecto interesante a ver qué está pasando, qué está ocurriendo en las interacciones grupales, en la formación de estudiantes que tienen aprendizaje y servicio en estas carreras, pero que una vez finalizada la experiencia y que podríamos hacer el símil de cuando se terminó toda la experiencia, si hay una visión crítica de su trabajo grupal en este proceso, que aquí no tenemos cómo verlo en estos gráficos, que puedan ser positivas o negativas esta reflexión crítica, pero sí hay una reflexión mucho más crítica del proceso que sería súper interesante y también es súper interesante destacar lo que son los procesos de aprendizaje en educación en este caso porque son valores que siempre están un poco alejados de como la media institucional, si le quisiéramos decir. Entonces, siempre están como siendo muy críticos y muy reflexivos en torno a cómo están aprendiendo, lo que después van a ser ellos mismos que eduquen o enseñen a futuros estudiantes en distintos establecimientos. Entonces, también esto se puede ver muy influenciado por las características propias de los estudiantes que hacen aprendizaje de servicio en educación y también porque la mayoría de los datos que en este caso teníamos son de estudiantes y haciendo una diferenciación con lo que nos pasaba en las ciencias sociales, son estudiantes generalmente de cuarto y quinto año, es decir, que ya tienen un proceso de aprendizaje mucho más marcado, mucho más largo durante todo el proceso. No se cambió. Ahí sí me pasé de largo. Ahí está. Bueno, de manera general, el caso de ingeniería y cómo evolucionan los procesos reflexivos son súper interesantes porque se muestra un avance progresivo y un avance muy parecido en ciertos matices al panorama institucional, salvo con lo que aquí es súper interesante destacar sobre el grupo de trabajo y sobre la comunidad, puesto que aquí se ven como diferencias significativas entre antes y durante el proceso se mantienen los valores y después hay un salto significativo a una mayor criticidad sobre la perspectiva de las comunidades, como también del grupo de trabajo, lo que nos permitiría poner atención o poner mayor preocupación sobre cómo poder fortalecer estos vínculos con las comunidades y también con el trabajo articulado entre los distintos miembros que forman los grupos o los integrantes que la compongan para poder fomentar, como bien les decía, reflexiones más comunitarias, mucho más potentes en espacios tempranos de las dinámicas grupales. Y por último, tenemos la Facultad de Ciencias de la Salud, que aquí es súper interesante el panorama en la Facultad de Ciencias de la Salud porque es en el único que vemos como un progreso constante o continuo a lo largo de toda la experiencia de reflexiones mucho más iniciales hasta terminar reflexiones mucho más complejas, tanto en el foco de desafío social, que es el que está con naranjo, tenemos los valores concentrados en el medio y después se acercan mucho más hacia valores más analíticos o críticos con un par de casos que se escapan de la media y después ya estos casos escapados terminan perdiendo y así lo mismo se repite en comunidad, en grupo de trabajo y los procesos y el proceso de aprendizaje. Aquí sí también es súper interesante mencionar cómo se consolida de manera súper significativa y distinto al panorama institucional lo que son los procesos educativos. Tenemos una visión súper completa y súper crítica de cómo van aprendiendo y qué están aprendiendo. Esto también puede estar muy influenciado por los distintos roles o responsabilidades que tienen este tipo de carreras en torno a los procesos de aprendizaje para salir en un futuro al campo profesional y lo mismo con esta visión súper interesante que es una visión súper crítica y significativa de mis interacciones y mis trabajos grupales, que yo aquí lo conecto y este dato que también es como súper alejado al estándar institucional, con lo que alguna vez debía haber conversé con estudiantes, si no me falla la memoria, o de kinesiología que me contaban como, y de enfermería, que las carreras de salud tienden a tener componentes interdisciplinarios, es decir, interactúan con profesionales de otras áreas donde están muy acostumbrados a tener este trabajo distinto grupal con distintos tipos de personalidades, con distintos tipos de intereses formativos, intereses profesionales y que los lleva a tener una visión mucho más crítica de cómo relacionarme y trabajar en un grupo para poder cumplir al fin y al cabo con las responsabilidades propias de su formación profesional. Y
bueno, ese es un poquito los datos que tenemos para contarles sobre el modelo de reflexión y la invitación es a poder visualizar todos estos datos. Obviamente, esto es solo una pincelada, pero para poder darle una mayor desarrollo de crítico a los procesos reflexivos de los estudiantes para que podamos tener profesionales mucho más comprometidos con la formación o mucho más comprometidos con su desempeño en un futuro profesional. Ahora, y ya estamos llegando como a la parte final del webinar para poder abordar todas las preguntas y consultas que pueden ir teniendo, es quizás invitarlos o nosotros cuando diseñamos esto nos planteamos la pregunta, ya, ¿cómo pueden ustedes, es decir, no sé, Camilo que lo vi que está en la pedagogía en arte, pedagogía en educación básica, enfermería y así todas las carreras de la universidad, utilizar los datos que estamos presentando para fortalecer la formación de la formación de los estudiantes? Entonces, nosotros como dirección tenemos un protocolo de solicitud de datos dice y post que les vamos a comentar y presentar de manera súper general para que puedan usar los datos que tenemos de aprendizaje y servicio y también otros datos que tenemos. ¿Cómo pueden usar solicitar estos datos? La manera es que cuando se contacten con cualquiera de los integrantes de la dirección, puede ser conmigo en caso que sea específicamente sobre aprendizaje y servicio o con mis demás compañeros como Melissa, Tomás o el mismo Luis Alberto que estamos aquí dando vuelta en el chat hoy día, les vamos a compartir lo que es un formulario que se va a ver como aparece aquí en la pantalla, donde se explica un poquito la intención de este formulario para saber qué datos o qué información específica necesitan de la dirección donde les podamos apoyar o ser un aporte. Ustedes les va a salir este formulario, van a tener esta pantalla de inicio y nos deberían reportar o comentar cierta información para poder saber a quién entregarle estos datos y qué van a hacer con los datos. Una identificación primero súper general, voy a usar a mí de ejemplo para esto, solo para explicarlo, así como, no, soy David Barrientos de la carrera, no sé, de periodismo, vamos a hacer una carrera que no existe para que no se sienta ninguna de las carreras interpeladas, pero no sé, de periodismo y pertenezco a tal facultad, bla, bla, bla. ¿Y cuál es el título? Mira, no, sabes que necesito los datos de aprendizaje y servicio de periodismo para X situación que pueda ocurrir. Luego de este momento como de identificación, le aparecerá una lista desplegable de las bases de datos que tenemos y ahí obviamente marcan la de sus preferencias. Pueden marcar una o más también un par y ahí también va a haber una explicación de a qué nos referimos con cada una de esas bases de datos. Y por último, después es toda una información relevante para saber para qué van a usar estos datos, el título de la investigación o del estudio que vayan a utilizar, un breve resumen, la hipótesis y el objetivo, la metodología y una explicación de los datos. Con eso, nosotros como equipo tenemos todo para poder entregarles esta información y que la puedan utilizar para los procesos que necesiten o requieran. Y bueno, yo sé que hay preguntas en el chat, también teníamos este espacio para preguntas. No sé si respondemos las del chat antes que la gente pase acá o ya que somos no tantos, nos quedamos solo con la dinámica en el chat. Yo les puedo leer las preguntas que tenemos acá, que una primera era para Tomás. Dice, si mi curso tiene más respuestas, ¿yo podría comprender mejor la mirada de mis estudiantes? Sí, la respuesta es sí. Sí. Los datos se desglosan de la siguiente forma. Está por carrera, ¿cierto? Y por actividad curricular específica que hace aprendizaje y servicio. Entonces, claro, cuando el curso completo, por ejemplo, si solamente queremos ver una actividad curricular, si fuera, por ejemplo, un estudio de caso, ¿cierto? De la actividad curricular X, sí. Si todos los estudiantes responden los tres cuestionarios, ¿cierto? A raíz también de responden todos los participan, mejor dicho, del modelo de reflexión colaborativa, tendrían una mirada mucho más completa del curso, ¿cierto? Y de la experiencia. Ya, súper. Eh, y la otra pregunta de Francisca Paubif, que es más general, dice, hola, qué interesante los datos. ¿Se pueden obtener la información específica de cada experiencia? Sí, igual Ya me que, respondieron. sí, es como más o menos Ya similar a la respondió respuesta anterior. David ya respondió a través del formulario. Les agradezco. Súper, esas eran las dos preguntas que teníamos a través del chat.
Podemos abrir ahora una ronda pequeña de preguntas o comentarios si quieren conocer más de lo que le hemos presentado el día de hoy. Si yo quería hacer un comentario general antes, mientras, bueno, todo el aprendizaje y servicio se enmarca en el PRODEAS, que es el procedimiento para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje y servicio. Ya, bueno, ustedes de seguro que si han tenido alguna experiencia en aprendizaje y servicio, desde más o menos el 2019 hasta este año, ¿cierto? Lo habrán escuchado alguna vez, ¿cierto? O lo habrán revisado junto con quien del equipo les tocó acompañarlo. Actualmente el PRODEAS va a salir una resolución en muy poco tiempo, donde se le hacen unas observaciones, ¿cierto? Y unos hincapiés a la investigación, ¿cierto? Principalmente a la investigación de académicos y de estudiantes. Estos datos están pensados también para poder realizar investigación. Ya ustedes se pudieron dar cuenta, por ejemplo, solamente nosotros mostramos una pincelada muy descriptiva de lo que tenemos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver estos datos, ¿cierto? Puedan reflexionar dentro de sus escuelas, ¿cierto? O de manera personal y puedan generar investigación de calidad y de impacto también con datos reales de la universidad, ¿cierto? De sus estudiantes o de los estudiantes de la universidad para poder generar investigaciones científicas. Poder cruzar los datos también, por ejemplo, como lo mostraba David, los datos de el modelo de reflexión junto con los cuestionarios de propósitos vitales, por ejemplo, ver correlaciones, ¿cierto? Avanzar a análisis más inferenciales es lo que nosotros desde la DIPOS dice, ¿cierto? O dice DIPOS, ahí da lo mismo el orden, eh, queremos promover este año, ¿ya? Con este tipo de jornadas tenemos también los servicios, ¿cierto? Que ofrecemos, como dice DIPOS también, de mentoría y asesoría, ¿cierto? Para poder trabajar estos datos. Ya nosotros también hemos avanzado en datos mucho más, ya no solamente descriptivos, sino también en datos más inferenciales que aportan a la institución y también los podemos trabajar en conjunto, así que no, cualquier cosa nos pueden escribir o se pueden poner en contacto con cualquier persona del equipo y podemos trabajar en conjunto, de manera individual o grupal. Eso quería comentar por mi parte. Súper. Muchas gracias, Tomás. ¿Tenemos alguna pregunta? Sergio, Francisca, Judith, que te sumaste ahora en este momento o segundo. Súper, entonces mis compañeros me dejan aquí un par de datos que consideramos que son interesantes para que se vayan con toda la información clara. En el caso de que nos pidan bases de datos, deben recordar siempre que estos datos deben ser anonimizados para poder compartirlos, ¿cierto? Que significa no trabajar con los datos de los estudiantes o de los sujetos de las bases de datos, sino que crearles un ID que permita trabajar con esos datos de manera anónima. También nosotros desde la DIPOS dice entregamos un informe anual que es general para toda la universidad. No entregamos informes por carreras o por facultades, pero sí les dejamos disponibles a ustedes las bases de datos con los datos completos para que ustedes puedan separar los datos que corresponden a su sección, a sus estudiantes, etcétera, y con eso pueden generar los informes o los cruces de variables como les comentaba Tomás. Tengo ahí varias manos levantadas. Francisca, si nos cuentas. De la infancia, porque de una de las que he pedido y he solicitado en varias ocasiones que hace varios años el tema de la entrega de los datos para ir mejorando los procesos, más que nada por la continuidad de la actividad curricular que yo realizo, pero la experiencia de maestra, entonces me interesaba saber cómo las funciones, los datos, saber cómo podíamos mejorar. Así que agradecer al equipo por tener esa instancia de compartir esto y poder nada de los comentarios. Agradezco para el equipo de la experiencia. Muchas gracias, Francisca. Como comentábamos, hoy día tenemos abierto un nuevo proceso para el compartir de los datos, que es un formulario
ese formulario ustedes van a poder dejar algunos datos que nos piden desde el proceso natural de compartir datos, dejar una pequeña trazabilidad y con eso te vamos a poder entregar todo lo que tenemos asociado a estos procesos. David, ¿tú tenías la mano levantada? No solo conectarlo con lo que nos comentabas también, Beto, y también con lo que nos decía Francisca. Están todos estos informes para que puedan ser utilizados por cada uno de ustedes, ya sea de sus grados como docentes, jefes o directores de carrera y o escuela, y la información también termina siendo realmente anónima a los estudiantes. Obviamente vamos a tener una noción mucho más macro, pero se entrega de manera anonimizada para cada uno de ellos y que también la invitación es que puedan profundizar y poder, como bien decía Tomás, investigar o darle mayor preponderancia a esta información que les pueda permitir una mejora real de las experiencias, tanto cada una de las carreras que tenemos en la universidad. Te escuchamos, Francisca, si tienes otra consulta, que te veo con la mano levantada en el... Ah, entonces estamos... Sí, No te preocupes. No sé si alguien más tiene alguna duda, tiene alguna otra consulta que le gustaría abrir su micrófono y comentarnos sobre lo que presentamos, sobre lo que comentamos. Hay una pregunta nueva, si se pueden solicitar datos de una experiencia. Durante se desarrollan principalmente estos datos. Nosotros los tenemos listos al final del semestre porque van por un proceso, ¿cierto? Tanto el modelo de reflexión como los cuestionarios cumplen un proceso metodológico, ¿cierto? Que es bastante riguroso, que por eso se aplican 3 tiempos. Para tener el panorama general, se entregan están listos por semestre. ¿Ya? O sea, durante el semestre no tendría mucha relevancia poder tenerlo. Entonces, al final de cada semestre, ¿cierto? Donde están como los cortes, está la información y luego está el informe anual está listo a máximo a marzo del año siguiente. Eso. También agregar que hay un dato que vamos a agregar este semestre, que también les puede servir de mucha utilidad, sobre todo a las carreras, ¿cierto? O en general a las facultades, a los directores, directoras, etcétera, es la información externa, ya de socios comunitarios principalmente. Este año el laboratorio, el ABC Lab hizo un esfuerzo muy grande para poder recopilar información, a ver cómo impacta o contribuye el aprendizaje-servicio y la evaluación externa, ¿cierto? ¿Qué dice el socio comunitario los miembros de la comunidad? Este semestre es la primera vez que lo vamos a realizar con una autoevaluación que tiene 3 miradas, desde el estudiante, desde el docente, desde el socio comunitario y miembros de la comunidad. Con esto también se van a sumar datos de cómo contribuye el aprendizaje-servicio en las comunidades, ¿ya? Desde la evaluación o la autoevaluación que va a ser el socio comunitario o los socios comunitarios y los miembros de la comunidad. También para que quede, ya que está quedando grabado, para que quede también que esos datos se van a poder solicitar desde el otro semestre, si es que lo desean. Claro, como segundo dice, como se deben acreditar obligatoriamente la bidireccionalidad de la vinculación con la comunidad. Sí, las prácticas de aprendizaje y servicio son un componente, es el trabajo con la comunidad, ¿cierto? El componente principal. Como no teníamos esa evaluación, hoy en día avanzamos en esta autoevaluación que van a hacer los socios comunitarios y los miembros de la comunidad para que puedan contar con esos datos. Ya De desde hecho, el primer semestre, o sea, desde el segundo semestre podrán obtener todos los datos que logremos recopilar
durante el primer semestre. Por eso es súper importante que los docentes o las docentes que estén realizando aprendizaje y servicio se alineen con esto para poder contar con esa información, ¿ya? Porque eso es lo más vital. Nosotros igual tenemos datos de los socios comunitarios, motivamos mucho el levantamiento de esta información, pero también es un trabajo conjunto, ¿cierto? Entre todos y todas. Ahí Camilo nos deja otro comentario. Es súper importante que el aprendizaje servicio en una institución como la Católica Silva Enrique, cuyo sello identitario implica la transformación social. Agradecido por el apoyo constante, dice Dipos. Esperamos que sigamos avanzando en este campo en cuanto a investigación y quizá en la valoración de los socios, como dice Segundo, y de los académicos. Gran valor aspecto afectivo que evalúan. Así que muchas gracias, Camilo, por tus palabras. Sabemos que andas ahí en una aventura muy entretenida al otro lado del mundo, así que un saludo grande. Y Segundo, está tu manito levantada para que vayamos cerrando con tu comentario. Vale, sí, no, que después que estaba escribiendo en el chat yo dije, pero si puedo hablar mejor. Entonces, eh, saludar a Camilo, ya hace tiempo que no te veo, espero que estés muy bien. Oye, y se te extraña Camilo. Y respecto de esto, bueno, yo creo que hay, respecto de esa información, sobre todo los socios comunitarios, igual es importante que la misma metodología en sí, sin tener que necesariamente aplicar un instrumento de valoración a los socios comunitarios, ya tiene información, porque cuando se levanta el diagnóstico, cuando se recogen las necesidades para atender una cuestión particular de, el socio comunitario de la comunidad, ya estás dando cuenta de eso, pero si se sistematiza adecuadamente, nos podría ayudar, aun cuando no exista la información de la valoración de la comunidad sobre la experiencia, puede existir el levantamiento de las necesidades de la comunidad y eso ya es un insumo para ir demostrando bidireccionalidad. Es decir, nuestros estudiantes no van a realizar la tarea universitaria al sector con los socios comunitarios, van a realizar una actividad que tiene sentido, que resuelve una necesidad de la comunidad. Entonces, a lo mejor eso también se podría sistematizar. ¿Qué necesidades son las que se han abordado hasta el momento a partir de los proyectos sociocomunitarios? ¿Ah? Y a nosotros, por ejemplo, nos ayudaría mucho, y lo digo en particular porque estamos en pleno proceso de autoevaluación, y eso sí que se los agradecería si pudiera estar así como qué necesidades de los socios comunitarios han abordado los proyectos, por ejemplo, de AMAS de la carrera de educación básica. Eso, a lo mejor estoy pidiendo mucho, así que ustedes verán si que se puede hacer o no, ¿verdad? Pero gracias igual por este espacio. Muchas gracias, Segundo. Entonces, vamos haciendo un cierre con respecto a este webinar. Agradecemos mucho la participación de todas las personas que se conectaron el día de hoy y también agradecemos mucho a las personas que nos están viendo en las repeticiones que vamos a dejar en las redes sociales. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, no duden en escribir a los compañeros que están directamente trabajando en la metodología, que es David Barrientos y Tomás González. Y cualquier cosa, como les comentamos siempre, la Dice Dipos está aquí al ladito del patio de enfermería. Pueden venir a tocarnos el timbre y los recibimos